Y lo que nada. Buenas tardes, compañeros. Em, Ya, Confirmando si me escuchan. Sí, sí se lo escucha. ¿sí se escucha, licenciado? Sí, se le escucha. Este, Estaba aquí tratando la manera de compartirles unas palabras, un pequeño fragmento de, de una exposición de Eduardo Galeano y no sé si la lograron ver. No se pudo transmitir. Les pregunto, No, licenciado. No, licenciado. Licenciado, eh, vamos a probar de nuevo. Es- ¿Eso sí lo alcanzan a ver? ¿Eso sí lo Se alcanzan a ve ver? licenciado, pero Sí no se tiene ve, audio. pero no se escucha. Ah, el problema es el audio. Dice que el micrófono está en uso en... Bueno, ya tendremos la oportunidad. ¿Se escucha ahí? No, licenciado. no, Li- licenciado. Licenciado, si quiere pruebe dándole compartir como ventana única. Compartir como ventana única. Correcto, licenciado. A la hora que le da a compartir, que sea únicamente la ventana del programa y no toda la pantalla. Lo vamos a postergar para otra oportunidad. Eso sí, ¿verdad? Eso sí lo ven. Sí, se ve licenciado. Licenciado, Muy bien. Bueno, entonces, con eso ya. Les quería compartir algo de Eduardo Galeano, porque Eduardo Galeano es un tipo que bastante claro, digamos, muy bien centrado y es nuestro participante en la conformación de, solo que si me hacen el favor, todos los compañeros de apagar sus micrófonos, para que no tengamos, aquí tengo conectado a un muchacho que se llama Byron Rolando Bamaca y Emerson Sarceño. ¿Podría ser tan amable de apagar su micrófono porque se in- interrumpe? Bien, pues les quería compartir algo, pero digamos se los puedo decir así con sus palabras. Em, Como para hacer destacable su
sus aportes en algo de contenido que llega con mucha limitación a estos espacios donde lo único que se hace son leyes y que se olvida de que la razón de hacer las leyes es para la protección de las personas. Y no me refiero a la protección de un grupo de personas, sino a la protección de las personas humanas. Porque ya en los últimos tiempos, digamos, ya no se enfoca, la legislación no se enfoca en el ser humano, sino que se enfoca en la empresa, en la fábrica, en el barco, en el buque, en cualquier cosa que no es material y deja por un lado al ser humano, que esa es la razón número uno del por qué se ha hecho el derecho. Y entonces, escritores eh, muy loables, han hecho o han hecho aportes, digamos, algunos, algunos sujetos, tal vez como Zaffaroni los logran escuchar, porque son vecinos, ¿verdad? Entonces, y ellos a veces nos hacen llegar alguna de esas inquietudes a nosotros. Yo no puedo dejar pasarles la oportunidad de también transmitirles a ustedes, porque yo ya les dije que yo a ustedes los miro como los diputados del Congreso de la República, yo los miro a ustedes como los magistrados, como los jueces de paz, de instancia, y como las autoridades que tienen que traducir el derecho, de decir el derecho. Y entonces hay que saber de eso. Em, Nos quedamos ayer, em, ya con, ya con la carta redactada, en la historia del derecho. Esa viene siendo como el primer antecedente de constitución, la Carta Magna, que por cierto, todavía le dicen Carta Magna, ¿verdad? A la Constitución Política de la República nuestra. La nuestra no es una Carta Magna, es una constitución política. Eh, Van a disculpar a estos muchachos, pero eh, entonces nos quedó claro, espero yo, de que quienes toman las decisiones o hacen una especie de arreglos, acuerdos entre ellos. Por ejemplo, allá en su casa seguramente ustedes tienen sus reglas. Sus padres le dicen, bueno, lo dejo salir, pero a las 10 de la noche tiene que estar aquí. Tiene un arreglo usted y él, y su papá y su mamá, o con su esposa o con sus hijos, ¿verdad? Mira, voy a venir a las 7 de la noche. Entonces tienen un arreglo entre ustedes dos. Eh, y cuando ya salieron estos señores, ya lograron cercar, digamos, a la autoridad monarca, que es de monos, de únicamente una persona que toma las decisiones. Ya su poder, naturalmente, que se degrada un poquito. Digamos, tenía 100 dólares, 100 quetzales, ya no, esa capacidad adquisitiva de 100 quetzales ya no la tiene entera, porque ya le tuvo que dar 10 quetzales a cada uno. Entonces como son 5 varones, entonces ya solo tiene capacidad de adquisición de 50 quetzales. Es decir, ellos van
reduciendo la capacidad del monarca de que sus decisiones sean únicas. En eso quedamos. Y también quedamos en que habían conformado ya otro sistema de gobierno, que es el sistema de una monarquía parlamentaria. El rey ya no va a decir, le vamos a incrementar. eh, si usted no quiere que sus hijos vayan al combate, usted va a tener que pagar 100,000 quetzales al año. Ya, él ya no tiene la facultad total de decirlo. Él tiene que preguntarle a los señores, a esos señores de la Cámara, a los parlamentarios, y decir, muchachos que están dispuestos a aprobar una iniciativa de ley que diga que si no van a la milicia, si no prestan el servicio militar, tienen que pagar 100,000 quetzales al año. Dice, "No", van a decir los varones, ¿no? Porque eso incluye a mis hijos. ¿Qué tal si yo lo voy a ir a mandar al combate a que vaya a perder la vida ahí? No, ¿verdad? Entonces ya en la Cámara empezaba a tomar decisiones consensuadas, pero aquí dejamos comenzado el hecho de que estas personas no son la mayoría, son la minoría, porque ahí en una imagen que puede ser más fácil que ustedes la puedan entender de forma visual, por eso les puse una imagen de los extractos sociales, ¿verdad? De los estamentos sociales. Entonces quiere decir que no es la mayoría la que está tomando las decisiones, es un pequeño grupo. Pero eso sí, las leyes sí le aplican a todos los estamentos, al estamento. Por eso es que los católicos insisten en mantener y los evangélicos insisten en mantener su poder o tener uno de ellos en esos círculos, porque las leyes que ahí se aprueben se tienen que implementar a todos, aunque no hayan participado en las decisiones. Bien, pues eso es exactamente lo que sucedió en en la nueva, en la Nueva Inglaterra, en la Nueva España, en la Nueva Francia, porque estos señores se han dado la tarea eh, de, 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 de ir a invadir África. Ellos se mantenían asaltando todo el tiempo se mantenían asaltando. No había día que ellos no salieran a asaltar. Allá los pobres africanos habían construido sus casitas, aunque sea de zacate de arroz, pero ahí la tenían y ellos llegaban y los iban a quemar y los agarraban con cadenas y se los llevaban. Muestra de ello es que ahora los franceses, ¿quiénes están ahí? Pero es que ¿Salió bien? No. ¿Sí? Ah, Con micrófonos, por favor. ella programa su entonces estas personas andan asaltando por medio pueblo, por medio mundo, y y les decía que la muestra palpable de lo que les estoy diciendo es que toda la selección francesa, todos son africanos, como dos o tres tienen, que son una mezcla ahí de personas que quizás ahí nacieron. Eh, Porque ellos se dedicaban a ir a asaltar y a vender esclavos. Entonces, así se fueron. Y fueron instalando colonias en todo el mundo. Por ejemplo, España tiene la Nueva Guinea, allá en medio África, que hablan español,
Y allá en África no hay idiomas españoles, pero como España fue a invadir ese territorio, les enseñaron el idioma español y ahora hablan español. ¿Qué tiene que ver Francia con nosotros? Aquí en el Caribe hay unas islas que francés hablan, otros que hablan inglés, eh, eh, y están aquí en nuestro continente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a nosotros nos llegó la invasión desde aquí de Puerto Rico, ¿verdad? Perdón, de Santo Domingo. Ahí fue el primer punto donde llega. Es una clase de primaria, solo estamos jalando a los que se habían quedado ahí atrás, que eh, llegan, llegan tarde. Eh, Ahí en Santo Domingo, ahí se instalaron los sicarios, los asaltantes, se estacionaron ahí. Y de ahí empezaron a hacer incursiones a Colombia, a Panamá, y así, ¿verdad? Empezaron a hacer incursiones a México. Una de las primeras fue allá por Florida, donde hoy es Florida, donde está exactamente Miami. Esa fue una de las primeras incursiones. La otra fue en Colombia, la segunda en Panamá, y así. Esa es la forma de cómo ellos llegaron. Pero el origen de la Declaración de Virginia, de los pueblos de Virginia, surge en el norte, en las costas atlánticas de, de lo que hoy es esos 50 estados que conforman los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, como a ellos les queda bien cerquita, digamos es relativo, ¿verdad? Inglaterra hizo muchos intentos de llegar y por muchos años intentó establecerse allí, en esos territorios, y no lo podía hacer porque desde que el dios europeo, desde que el dios europeo, que ahora tiene bastantes grupos por aquí, una vastedad de grupos, em, le estaba soplando el, el soplo de vida al muñequito de barro. Desde ese momento, aquí, eh, Ishmucané y el otro, eh, se me olvidó el nombre, estaban fundando también. En el mismo momento en que aquel dios europeo estaba haciendo eso, aquí también habían otros dioses que estaban haciendo esto. Y ellos crearon sus propios seres humanos, ¿verdad? Así como yo, mira, bien morenitos. No eran tan así, tan racistas como aquel dios que están allá. Eh, y ese territorio que ustedes miran ahí, que se los quise sacar en una imagen, estaba habitado por ellos. Entonces no era fácil. No es fácil llegar y es como que ustedes ahí en su casa, disculpen, no es no es con desprecio, sino lamento mucho que existan personas en condición de calle y que un día una persona en condición de calle llegue con su casita de campaña y se vaya a poner ahí en el jardín de su casa. Así. Así no es. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes si llega un indigente a colocar una casa de acampar allí en el patio de su casa donde juegan sus hijos? Pues usted quizás va a sentir, voy a pensar que tiene un alto nivel de conciencia y va a decir, usted, me va a doler mucho, perdón, pero disculpen, pero usted lo tengo que sacar, ¿verdad? Y eso fue exactamente lo que hicieron los hijos los hijos de la Jao, ¿verdad? Bueno, ellos tienen otras deidades. Eh, los nativos de allá de Norteamérica tienen otras deidades. Eh, entonces, estas personas no dejaron que se asentaran las personas que estaban habitando estos territorios durante varios años. Ellos lo intentaron, estos ingleses y estos franceses, e incluso algunos españoles intentaron
llegar a sentarse aquí y estos nativos no los dejaban. Pero al final de tanto insistir y, y con nuevas estrategias, pues ya lograron instalar la primera colonia en Virginia, lo que aquí se conoce como Virginia, que hoy hasta hoy en día se conoce como Virginia. Y posteriormente empezaron a llegar más incursiones y se empezaron a formar más colonias en toda la costa, y hasta que se formaron un montón de asentamientos, digamos, de, de invasiones, ¿verdad? De estos señores británicos y de franceses. Eh, las guerras a más no poder, obviamente que una cuestión que es muy destacable o importante que sepan de estas personas es que ellos, Inglaterra, en ese momento de la historia, ahí en el siglo XVII, son personas que tienen demasiado poder bélico. Es casi decir China, casi decir Rusia, casi decir Estados Unidos en el presente. Tienen un poder de respuesta bélica eh, magnánica. Si sienten la amenaza, llegan con 50, 200, 500 barcos de guerra y armados con cañones, con aquellas bolas que disparan y que parten en dos pedazos a un ser humano si lo agarran. Entonces ellos no, este, no son ningunos débiles, digamos, que los van a derrotar en cualquier momento. Bien, así que lograron someter a punta de fusil, a punta de bayoneta, a todos los morenitos, a todos los, no los morenitos, son como rojitos, piel roja, a los nativos, y empezaron a vivir ahí por mucho tiempo, digamos, vamos a decir 50 años, 50 años, y ya empiezan a nacer personas, eh, ciudadanos que ya son de aquí, que ya no vienen de allá de Inglaterra, sino que nacen aquí, se instalan aquí y allí tienen hijos y todo. Bien. Había un pequeño detalle dentro de esto, y es que estas personas que empezaron a organizarse y se acuerdan que los varones habían conformado el parlamento y que son ellos los que toman las decisiones sobre las nuevas leyes que hay que hacer. Bien, pues resulta que estos muchachos de aquí, los nuevos, allá no los aceptaban. No, ellos no había manera que pudieran tener una representación ahí porque al fiel estilo de toda la perversión humana, al fiel estilo, como diría Spinoza, ¿verdad? Sí, como lo dice Spinoza. La perversión humana es que vos no sos de aquí. Nosotros somos mira, hasta rulos que nos hacen, somos blanquitos. Y vos sos como más quemadito, o sea, sos blanco, pero más quemado. Y sos de. Entonces, eso en realidad hacía que ya aquellos se quisieran colocar como en un extracto un poquito más arriba que estos que habían nacido aquí y no les daban participación. Pero las decisiones que tomaban allá sí les aplicaban a ellos. Y la típica, la tradicional, la de los impuestos. Toman decisiones porque tienen que hacer campañas de asalto en África, en la India, en Asia, los británicos, y necesitan dinero para financiar esas campañas de asalto. ¿Y de dónde sacan dinero? ¿Y de dónde van a sacar dinero? Ah, de las colonias, vamos a traer, vamos allá, aquí el azúcar, le vamos a incrementar el precio de compra, de venta, de- sí, de venta para estos y de compra para aquellos.
Y entonces estas personas ya se empezaron a incomodar y empezaron a hacer las revueltas. Eh, Hay más habitantes británicos o nacidos aquí con padres británicos que están allí que, eh, que franceses. Los franceses, habían unas colonias ahí muy pequeñas y tenían problemas ellos. De sí ya tenían problemas, porque naturalmente que Francia se quería quedar con ese territorio y naturalmente que Inglaterra los quería expulsar de ahí. Empiezan la batalla campal y los británicos con su gran fuerza lograron aplacar toda la oposición de los nuevos, los, los rebeldes, digamos, que los lideraba a que no saben quién, aquel que está en el billete de $100, George Washington. Él los dirigía y los logró digamos, los logró derrotar hasta un punto, pero estos muchachos algo vivos, porque sabían quiénes eran los enemigos, con la capacidad bélica que los podía ayudar, y era Francia. Entonces se fue George Washington allá a Francia y le dijo: "Mira, muchachos, necesitamos su ayuda, pero ustedes están muy atrasados, démosle, no importa, démosle". Y los fueron a traer, o sea, llegó el ejército francés, los ayudó y expulsaron a los británicos. Y cuando pasa esto, de que logran sacar a los británicos de estas colonias, se firma en el 76 ese documento que es la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia. Digamos, se coloca Virginia como la capital de esas nuevas colonias y nace los Estados Unidos eh, de Norteamérica, que en ese momento son solo esas 3 colonias. Ya después continúan con la tradición de sus padres, ¿verdad? De sus ancestros, que son los británicos, y de los franceses, continúan con la conquista. Y ahora ustedes pues ya pueden ver que no son 3 estados, son 50 estados. Estados allí, este, un chico tenía la mano levantada, ¿necesitaba algo? Buenas tardes, Lick. Disculpe la pregunta. ¿En qué año dijo que se firmó la Declaración de los Derechos del Pueblo de Virginia? 1776. Ahí aquí se las coloqué, aquí está, ¿ve? 1776. Gracias, Lick. Entonces, algo que es importante, bueno, miren, ellos son los verdaderos que tenían sobre los que construyeron. Estas personas son sobre los cadáveres y sobre la sangre de estas personas, es donde construyeron esto. Es decir, que el derecho, los derechos, y eso es algo que es importante que lo tengamos presente. Los derechos que esas personas declararon allí en esta carta, en este nuevo documento, porque por cierto que este documento es mucho más pequeño que el de la Carta Magna. La Carta Magna, pues hay muchos intereses, muchísimos más intereses. No es que estos nuevos habitantes de América no tuvieran eh, tantos bienes, pero tenían una forma organizativa muy diferente a la organización que tenían aquellos señores. Aquellos tenían ya muchos años y ya estaba
consolidada una estructura estamentaria. En cambio aquí, em, y debido a ello es que no pierden detalle en, en establecer los límites, eh, en, o sea, en ser más puntuales en cuanto a las leyes que están haciendo, ¿verdad? No es porque saben que si se van a juicio no pueden alegar algo que no esté, porque claramente se acuerdan que vimos que ahí existió, o allí es una primera acepción, digamos, de principio de legalidad que ahora eh, tiene que dejar en libertad a una persona si no hay alguna prohibición en cuanto a la acción que esté ejecutando. Entonces, primera, primer, postulado a destacar. Dice, los representantes del buen pueblo de Virginia, reunidos en convención. Ah, esta es otra palabrita que pónganla por ahí porque esa van a escuchar eh, después de la otra, la van a escuchar muchas veces, pero hasta, hasta, hasta van a soñar con esa cuando termine este curso. Entonces, esa aguárdenla, porque aquí háganse la idea de que aquí son cinco líderes. Ya no vamos a decir aquí que son varones porque ya no estamos en un sistema de monarquía, sino que aquí nace un sistema de representación presidencialista. Aquí, ya en estos señores eh, nuevos habitantes del territorio de América crean un sistema totalmente diferente al que traían de allá de Europa. Y ahí nace el sistema presidencialista. Entonces, allí es como el mejor orador, el más inteligente, no es porque haya heredado por la familia las grandes extensiones de tierra como solía suceder en la nobleza, ¿verdad? Aquí no, aquí es su capacidad. George Washington es una persona sumamente brillante, es un militar o sea, es un militar que empieza, digamos, a ejercer muy joven y a estas alturas de la vida era una eminencia que ya se las podía todo. Es más, el primer gobierno de ellos lo eligen a él, a George Washington. Por ahí ahí hay otros dos eh, que son los que continúan ese legado, continúan dándole mantenimiento a esto. Pero es importante otra vez repetirles y dejarles en la mente esto. ¿Dónde están estos señores? Estos son los que estaban ahí. Estos son los que ayudaron a la resistencia, a los nuevos habitantes de esos territorios, a los nuevos habitantes. Estos los ayudaron, fueron parte del ejército que enfrentó a las fuerzas británicas para la independencia de los Estados Unidos, para la independencia de las 13 colonias. Eh, y no los miran ustedes en los billetes, ¿verdad? No los miran ustedes, o sea, porque a Washington, sí, ahí está, todos quieren a Washington. Eh, Todos quieren a Lincoln porque también Lincoln aparece en un billete, pero no hay, no hay ninguna imagen de estos señores que no solamente pagaron con sus vidas la invasión, sino que todavía a ellos les dijeron, miren, los enemigos son aquellos que están allá, y ellos fueron los que nos vinieron a dejar aquí.
pero nos están extorsionando, matémoslos. Y se unieron al ejército eh, contrainsurgente, vamos a decir. Se unieron al ejército contrainsurgente, pero no, pero no los colocaron de presidentes o de alcaldes o de jueces, de maestros, no, no, nada. Entonces quiere decir que seguimos en esta declaración, mira, en esta declaración se sigue tomando, eh, dice que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos innatos, nacen con ellos. Esta palabra en los posteriores documentos que vamos a ver de aquí para allá, ya le cambia el concepto a lo que aquí se usa ya en materia de amparo, en la inherencia del ser. El derecho innato es el derecho con el que se nace, pero, pero estamos hablando de, de blanquitos que tuvieron la mala suerte de haber nacido en esas colonias, pero que ellos no son de allí, digamos, ellos son provenientes de otro territorio. Y estamos diciendo que seres humanos son solamente ellos. ¿Por qué a los otros, si cuando se habla de representación, digamos, los representantes son como cinco, y cinco de esos señores que podríamos decir les conocidos, seguramente ustedes los han escuchado más de alguna vez, criollos, porque no son de allá, pero son hijos de aquellos que vinieron aquí. Entonces, siguen tratando a los que están allí como que si fueran esclavos, no como si fueran personas humanas, que esa es la parte en donde ya aplica, digamos, esto, el, el, el contenido, porque imagínense, dice que que tienen ciertos derechos innatos de los que cuando entren en estado de sociedad no pueden privar ni desposeer a su posteridad por ningún pacto. Ah, otra palabra, pacto. Ahí ahí se van colocándola. A saber que el goce de la vida, la libertad, medios de adquirir la propiedad, medios de adquirir por ser la propiedad y buscar y obtener la felicidad. Imagínense que estos señores hasta se preocupan porque sean felices ellos y los otros del estamento inferior que hay. Entonces, no la aprobamos, nosotros no la aprobamos porque nosotros, usted y yo, no tengo el afán de ofenderlo, somos de este grupo, no tengo el afán de ofenderlo, solamente le estoy diciendo que nosotros somos de este grupo. La declaración, esta que es del pueblo de Virginia, esta le aplica a los criollos que están ahí, los nuevos habitantes del territorio en América. Pero como nosotros somos de otra clase social un poquito mejor, entonces, porque no somos asaltantes, pues, que no somos delincuentes que andan ahí asaltando o matando gente para quedarse con sus tierras, entonces eh, somos mejores, mucho mejores que ellos. Esa misma, mire, pues, esa misma carta o documento que firman tiene esto. ¿Se acuerdan que pidieron, aquellos de allá habían pedido
respeto a la Iglesia Católica, le dijeron, bueno, señores católicos, ya nos aburrieron ustedes con estarnos imponiendo aquí cosas y entonces mejor nosotros vamos a crear nuestra propia religión. Ah, y ni dos veces ellos se trajeron su nueva religión, se la trajeron aquí al territorio americano y la insertaron en la nueva constitución, dice, ¿por qué? Que la religión o las obligaciones que tenemos con nuestro creador, ahí sí, cada quien, ¿verdad? Cada quien. Y la forma de practicarlas solo pueden ser guiadas por la razón y la convicción y no por la fuerza, porque en en el imperio católico, digamos, en los dominios que querieran todos, la católica ejercía una presión enfermiza sobre los feligreses, enfermiza, eh, a tal grado que una mujer se le enfermaba a un niño, no tenía dinero cómo llevarlo al médico, una cuestión así, y encontraba una planta que no sé, podría calmarle el dolor, eh, una planta medicinal, vamos a utilizar una, por decirles algo, yo no soy naturista, pero digamos, esa planta que se llama este, manzanilla, para calmar un dolor de estómago. Si la mujer encontraba una planta como la manzanilla y hacía un té y se tomaba y le quitaba el dolor de estómago a su hijo y se sentía aliviado, la iglesia la acusaba de brujas. Era una presión agresiva, pues, en contra entonces, eh, y, y las quemaban y otras cosas peores, las peores, como la de Galileo Galilei. Esa es la más degradante. Eh, entonces ellos dicen, los hombres, de una vez lo meten en la Constitución, los hombres tienen el mismo derecho al libre ejercicio de la religión según los dictados de su conciencia. Qué bueno va a ser una persona que no tiene conciencia y que nunca le han enseñado nada en su vida. Es la obligación de todos practicar unos con otros la paciencia, el amor y la caridad. Lo de cristianos, pues ahí se los dejo a su criterio, porque ustedes, aquí en nuestra Constitución tenemos reconocido la libertad de culto. Entonces, lo- quería destacar esta parte porque ellos la involucraron en este documento porque estaban haciendo una nueva religión. O, bueno, digamos, ya había nacido, ya se había desarrollado en Inglaterra, ya estaba desarrollado plenamente. Ya circulaba al tú a tú con la Iglesia Católica, ¿verdad? Pero en el Nuevo Mundo ya viene implementada, ya sin aquella tendencia eh, romana, digamos, ¿va? Porque así es la idea. Bien, eh, queda establecido, pues, que el nuevo documento que sirve, que se utiliza como antecedente para las, las, los futuros documentos que se van a generar, le da un valor humano, vamos a decir, porque esta parte de los derechos innatos, ese es importante, porque vivir se nace con el derecho de vivir, digamos. Entonces el Estado guatemalteco monta toda una estructura administrativa para que ustedes y yo eh, no estemos expuestos a perder la vida en cualquier momento. Eh, pero ahora sí ya no estoy muy seguro de eso. Y yo creo que ustedes tampoco.
La alimentación, la alimentación. Si un ser humano no come, su cerebro no se desarrolla. Entonces, ese es un derecho humano. El tener un techo donde no se moje, porque si llueve allá en donde a ustedes les cae un aguacero, capaz se mueren de hipotermia, ¿verdad? Entonces, derecho a una vivienda digna, derecho humano, derecho inherente, se nace con el derecho y así. Pero tristemente, digamos, en esa declaración, esos solamente le dan cobertura al grupito de blanquitos, a los 5, a pesar de que grandes ejércitos, montones de ejércitos, o sea, me refiero a ejércitos muy grandes, de 50,000, de 100,000 hombres, a pesar de que 100,000 hombres defendieron la independencia o lucharon por la independencia, 5, pareciera que como que solo a 5 caudillos tienen ese derecho, ¿verdad? Y el resto se queda excluido, se queda en la miseria, se queda sin casa, se queda sin alimentos, se queda sin seguridad, que es de lo que estamos hablando, que uno expone su vida todos los días al salir a la calle. Y bueno, entonces todavía hay camino por, digamos, aquí, a este momento, todavía queda camino por eh, avanzar, digamos, en cuanto a los derechos. eh, en cuanto a los derechos humanos. Les envié un documento allá al Classroom, ese es para que lo lean y es de los que se van a examinar. Por ahí, por el martes, les comparto otro eh, con este contenido que hemos estado. Yo he tratado de la manera de hacerlo dinámica porque tampoco venirles a leer aquí no es una gracia. Entonces, he tratado la manera de hacerlo dinamizado. O sea, no es que se pueda hacer mucho, digamos, virtualmente, pero en tal vez en la práctica, tal vez se pueda, la presencialidad se puede hacer mejor. Pero eh, los documentos esos son pequeñitos, de 5 hojas, 8 hojas, para que las lean despacito, las subrayen, las analicen, porque eh, terminando, hoy quería hablarles un poco sobre la interpretación de los principios generales del derecho, porque el derecho internacional tiene sus propios principios, tiene sus propias reglas, se interpreta bajo otra perspectiva, pero hay unas escuelas que conocemos como las escuelas naturalistas y positivistas que no dejan, de esas sí no se puede salir, no se pueden salir nadie, porque son como muy determinantes. Entonces, les quería hablar un poco de eso, pero ya no, ya el tiempo ya no da. Entonces, los miro mañana, digamos que si tienen dudas, pues en el teléfono también pueden preguntar y este, todos preocupados por la asistencia. Espero que no se hayan dormido. No, licenciado. No, licenciado, aquí estamos. Muy bien. No, Eric. Peor que Está ahorita entretenida la clase, Alex.
Está lloviendo bien fuerte. Lili, que está lloviendo mucho. Feliz tarde, Lee. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Licenciado, nos vemos. Gracias. Feliz tarde.